Listo. Bueno, si tienes alguna pregunta o algo, por favor me la escribes por el chat, debido a que todavía tienes el problemita del micrófono. Sí, señora. Pero no sé qué tendrá el micrófono. Bueno, vamos a compartir un momento. Bueno, voy a compartir esta. Entonces, en estos momentos estamos viendo el cronograma de actividades, ya estamos en el último corte, tenemos un trabajo final que va muy encadenado a lo que se realizó en la actividad del segundo corte, es muy similar, simplemente que esta vez pues ya tiene unos pasos técnicos, pero pues en esencia es lo mismo. Listo, entonces para estas últimas actividades tenemos que para este domingo vamos a entregar nuestro informe en Excel. Para el para el sábado 2 tenemos que estar entregando tanto la actividad 7 como el parcial. Entonces el parcial pues en sí es una sustentación donde se recopila todo lo que hemos trabajado en la asignatura y lo que se desarrolló en el proyecto final de la asignatura. Este trabajo de actividad 6, que es el desarrollo de las encuestas, es una actividad en la cual pues tienen que desarrollar 3 encuestas y enviarme las evidencias en un documento en Word, y ese es el equivalente al 5% del valor del último corte. Entonces, tenemos para este último corte prácticamente 4 actividades, ¿no? El trabajo en Excel, el trabajo en Word, el desarrollar las encuestas y hacer el video del parcial. Entonces, pues obviamente el parcial no tiene supletorio porque pues es una actividad en sí, no es un cuestionario o no es un tipo de actividad eh, evaluable de forma tradicional, entonces pues por ello el supletorio, pues no, el parcial final pues no contemplaría supletorio. Contemplaría el supletorio en el caso de que el estudiante quiera pagar los 67.000 pesos por no haberlo entregado en la fecha predestinada, que es el sábado 2 de diciembre. Entonces, solamente en esa instancia, pero tendría que hacer el pago del supletorio el día lunes para permitir entrega del video. ¿Listo? Pero sería la única observación. ¿Qué vamos a ver entonces ya en este último corte? Vamos a ver más o menos cómo se transan los títulos y vamos a ingresar un poquito en la parte de las rentas variables y los indicadores de bolsa de valores para culminar todo el proceso de lo que corresponde a mercado de capitales. Entonces, en esa instancia van a encontrar en los fundamentos teóricos de las unidades de último corte lo que son las bolsas de valores. Entonces, hablábamos desde el principio de la asignatura que habían unos mercados y que hoy en día hablamos de mercados digitales, que son esos espacios digitales donde se interactúan para compra y venta de activos financieros. Las principales bolsas o los principales mercados a nivel mundial, pues prácticamente que en la mayoría de países hay una central de bolsa donde se concentran la venta de todos los activos financieros de esos países. Sin embargo, hay unos países representativos y hay unas bolsas que son representativas a nivel mundial. Por ejemplo, la primera que vamos a conocer siempre va a ser en la Bolsa de Nueva York, que es la famosa Wall Street. Digamos que es, en todas las bolsas no se transan los mismos activos, hay unas para determinados activos, que es lo que vamos a ver ahorita con la Nasdaq. Sin embargo, en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, podemos ver que vamos a encontrar casi que más de 2.000 empresas que transan en esa bolsa. Y algo que vamos a ver más adelante son los índices o los indicadores que centran o puntúan
o rigen cada una de estas bolsas. Digamos que para el caso de la bolsa de Nueva York, pues estaremos conociendo lo que es el índice Dow Jones. Luego tenemos la National Association of Security Delegates, que es la Nasdaq. La conocemos cuando vamos a buscar por el Nasdaq 100. Entonces, en este tipo de bolsas, a diferencia de la bolsa de Nueva York o el Wall Street, solamente se transan empresas que están en la parte electrónica. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en la bolsa de Nueva York podemos encontrar, no sé, McDonald's, podemos encontrar de pronto Caterpillar, ese tipo de empresas pues son industria. Entonces no las vamos a encontrar en Nasdaq vamos a encontrar más un poco como Apple, como digamos Dell, ese tipo de empresas de industria tecnológica. Entonces, en sí, esas son las dos principales que nosotros reconocemos, porque son las que rigen mayormente el mercado, pero hay otros países principales que también tienen bolsas muy destacables, como la bolsa de Tokio. Entonces, es la principal bolsa para los países asiáticos. Y vamos a ver más adelante que su indicador es el Nikkei. También encontramos la bolsa de Londres, que es pues una de las bolsas más antiguas, y cuando vemos un poquito finanzas internacionales, también vemos que la Bolsa de Londres da una pauta y es un punto de referencia para los valores que se emiten o los porcentajes que ganan las rentas fijas, como los bonos, CDTs y ese tipo de emisiones, porque tienen una tasa que es un punto de referencia a nivel mundial, que es la tasa Euribor. Entonces, la Bolsa de Londres se vuelve un punto de referencia no solamente para Londres, sino para el mundo respecto a las inversiones en tasas de renta fija. También tenemos, obviamente, la Bolsa de Hong Kong, que también es otra de las principales bolsas asiáticas. Tenemos la Bolsa de Shanghái, que digamos que a diferencia de la Bolsa de Hong Kong, digamos, por así decirlo, estas bolsas trabajan en unos periodos, sin embargo, la compra y venta pues se está manejando en diferentes tiempos. Pero si comparamos la bolsa de Tokio con la bolsa de Shanghái con la bolsa de Hong Kong, esta de Hong Kong tiene una limitante a la hora de inversión, y es que no está abierta para inversores extranjeros, es solamente para un control de venta de capitales cerrada netamente para la industria china. Entonces, si queremos invertir en empresas si somos extranjeros y queremos invertir en empresas chinas, tendríamos que ir a la bolsa de Hong Kong, porque la bolsa de Shanghái es netamente para las autoridades chinas y está cerrada en ese contexto. Otro punto de referencia muy importante para América, aparte de la bolsa de Nueva York y el Nasdaq, es la bolsa de Toronto, Canadá. Y pues Canadá también es una de las principales economías y aparece en nuestro top 10 de bolsas mundiales. Esta sí no sé ni cómo se pronuncia, es la bolsa de Alemania, es la bolsa que tiene su sede en Frankfurt y pues obviamente es una de las principales bolsas europeas. También tenemos la bolsa australiana, y por último, la bolsa de Bombay, que es la bolsa de India. Este mismo ranking lo podemos ver, lo podemos identificar en páginas como rankia.com y podemos reconocer en ellos, pues ampliar un poquito más sobre las características que tiene cada bolsa. ¿Qué nos compete a nosotros? A nosotros nos compete la Bolsa de Valores de Colombia, que para los años del 2000, pues éramos
una bolsa de valores netamente colombianas para industria colombiana, pero a partir del 2010 y con tratados de libre comercio en apertura, sobre todo en la parte de inversionistas y búsqueda de inversiones para los países, se creó la MILA, que es la conexión que hay entre las bolsas de mercado interamericano que componen Colombia, Chile y Perú. ¿Para qué querían eso? Pues como les dije hace un momento, simplemente para aumentar la inversión. De esta forma, países de Colombia podían invertir en empresas de Chile o Perú, o empresas de Chile y Perú podían invertir en las empresas colombianas. Por lo tanto, de esa forma, pues se incrementa el movimiento de inversión y de transacciones y se fortalece el mercado de capitales en esos países. Hablábamos entonces ahorita de los índices de mercado, que es lo que en lo cual nos vamos a concentrar un poco. Hablábamos que teníamos un índice o un indicador por cada una de las bolsas del mundo. ¿Qué hacen esos índices? Pues simplemente toman el top de empresas que más se transan a nivel de cada bolsa. Digamos, para el caso colombiano, ustedes ya han ido revisando que para el índice Colcap son las 20 principales empresas que más se transan a nivel de Colombia. Entonces, lo que hacen es tomar un promedio de esas empresas y ese índice me determina el rango sobre el cual estarán las demás empresas. Si están por debajo del índice, por ejemplo, hablemos del Colcap, quiere decir que su promedio de rentabilidad a nivel de mercado, ojo que es a nivel de mercado, está por debajo del promedio de las principales empresas de esa bolsa. Si está por encima, obviamente, pues va a ser muchísimo más rentable que el promedio de las empresas, de las principales empresas que transan en esa bolsa. Para cultura general, pues tenemos que en la bolsa de Nueva York o el Wall Street, pues tenemos el índice Dow Jones. En el Nasdaq tenemos el Nasdaq 100. En la bolsa de Tokio, como les hablaba hace un momento, tenemos el Nikkei. En la bolsa de Londres tenemos el FTSE 100. En la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng. En la de Shanghai, el Sing. En la de Toronto, el SAP, que es el Standard & Poor's. En la bolsa alemana tienen el DAX, en la australiana también se maneja el Standard & Poor's, pero la diferencia entre la de Toronto y la australiana del Standard & Poor's es este numerito que está al final. La de Toronto me toma las 100 principales empresas y sobre esas 60 principales empresas se genera el promedio de este índice. En cambio, en Australia me la genera sobre las principales 200 empresas. ¿Listo? Entonces, más o menos, estos serían los más destacados. Para el caso de nuestro ejercicio, vamos a manejar el índice de Dow Jones y el índice Nasdaq. Eso quiere decir que estaremos revisando empresas del sector industrial y del sector tecnológico. En Colombia, el índice Colcap recoge todas las empresas que transan a nivel de la Bolsa de Valores de Colombia, independientemente del sector al que pertenezca. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder entender un poquito más sobre ese manejo de cifras? Entonces, en la actividad que ustedes hicieron con el simulador de la bolsa, pues hasta ahora ustedes se guiaban como por el color del precio, por el nombre de la empresa. Y con eso, en el poco tiempo que pudieron jugar, pues se podía ver si daban o no tenían ganancia. Para poder hacer un análisis un poquito más técnico y exhaustivo, hacemos uso de la estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva es esa estadística básica que nos enseñan por allá en cuarto semestre, si no estoy mal, donde aprendemos a identificar variables y a identificar qué es la media, el promedio, la moda, la mediana y el rango.
Entonces, cuando hablamos de esa estadística, pues entonces estamos hablando de esa ciencia que analiza datos históricos y que extrae una conclusión sobre el comportamiento de esos datos. Esos datos se llamarían, como tal, pues variables. Entonces, cuando hablamos de la probabilidad y salimos, por ejemplo, hoy hay una probabilidad de que llueva, y eso lo hacemos mirando el cielo y mirando a ver qué tantas nubes hay. Cuando hacemos eso, estamos asumiendo o estamos haciendo una inferencia, que es una deducción de que algo puede ocurrir a partir de otra cosa. Estoy haciendo una hipótesis de que puede llover a partir de que veo nubes. Entonces, eso es lo que hacemos con esa estadística, con mirar las probabilidades de lo que puede ocurrir, revisando los datos pasados y los datos históricos. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Obviamente las variables. Entonces, ¿qué son las variables? Pues esas unidades o esas características que al ser medidas son susceptibles de adoptar como ciertos valores. Lo que decimos en el caso del clima, esa sería nuestra variable. Y es susceptible de adoptar un valor de que llueva o de que no llueva. En el caso de la estadística descriptiva lo vamos a utilizar igual para el análisis estadístico de nuestras acciones. ¿Cuál sería la variable de nuestras acciones? El precio. Vamos a hacer inferencias y a determinar la probabilidad de que ese precio suba o baje y me genere rentabilidades o no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la estadística. Después de identificar entonces qué podemos hacer con esa estadística, a quién vamos a evaluar, que serían nuestras variables, vamos a identificar algo muy importante que son las frecuencias. Entonces, esas frecuencias nos ayudan a determinar estos conceptos. ¿Por qué? Hablamos de frecuencias cuando estábamos viendo como el número de repeticiones con las que se desarrolla algo. Por ejemplo, con qué frecuencia vas a discoteca los fines de semana. No, voy una vez o voy dos veces o todo fin de semana voy a estar en una discoteca. Entonces, es el número de repeticiones que va a tomar la variable. Para este caso, nuestras variables serán los precios y vamos a determinar las frecuencias como media, mediana, moda y rango. Entonces, ¿eso qué son? Simplemente son distribuciones de frecuencia que me determinan unas medidas de posición. Por allá volvemos a recordar en cuarto semestre, el profesor nos hablaba de que lo fundamental para poder hablar de estadística descriptiva era la tabla de frecuencia. Y la tabla de frecuencia resumía en sí la media, el promedio, la moda y la mediana, ¿cierto? Entonces, ¿qué era la media en ese concepto? Pues simplemente era la tendencia central o el punto de equilibrio de nuestro rango de datos, que para nuestro caso obviamente van a ser los listados de precios que vamos a tener sobre una acción. Por lo tanto, una vez identificado el punto central, procedíamos a buscar el promedio, que pues el profesor también lo llamaba como por allá la media aritmética, que es siempre un promedio será la sumatoria de todos los valores dividido sobre el número de valores. Entonces, digamos que acá estamos solamente con luz, entonces vamos a mirar si halláramos el promedio de nuestra edad, sería la edad de luz más mi edad dividido en 2, y ya, prácticamente ahí sacaríamos nuestro promedio de edades. Si vamos a hablar de la mediana, entonces estaríamos hablando sobre el valor o el número de la posición central entre 50% mayor y 50% menor al valor medio. Y si hablamos de la moda, tendremos que hablar del rango. Entonces, ¿el rango qué es? Ay, perdón. La moda. El valor que más se repite, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a ver una acción y esta acción ha estado en un periodo de 5 años, se repite el precio de 1.8 dólares y se repite como en 4 o 5 ocasiones. Quiere decir que nuestra moda va a ser 1.8 porque va a ser el valor del precio
que más se ha repetido. En algunas circunstancias, cuando descarguen los archivos, tal vez no les aparezca una moda o les genere error, porque cabe la probabilidad de que los precios nunca han sido iguales y constantes en el rango de tiempo que se está investigando. ¿Listo? Entonces, no es descabellado que no encuentren una moda. Cuando hablamos de los rangos, acá, perdón, era los máximos y los mínimos. ¿Listo? Entonces, en una escala, obviamente ese rango va a estar dividido entre el número más alto o el número más pequeño. Entonces, eso sí los podemos identificar dentro de nuestra escala de valores. Ahora, otro valor muy importante, después de haber analizado la mediana, creo que no los coloqué acá, es el promedio, lo que significará para nosotros de ahora en adelante el promedio y la desviación estándar. ¿Listo? Esto por lo general lo llamamos medidas de variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que me indican estas medidas de variabilidad? Pues obviamente los intervalos de dispersión de los datos hacia la media, que es lo que ustedes van a ver en los videos cuando hacen el análisis de las gráficas. Vamos a tratar de identificar una pendiente. Dentro de esa pendiente identificaremos que esa línea de pendiente se llamará nuestro promedio y sobre esa línea se graficarán unos puntos. La dispersión que hay entre esos puntos va a ser lo que llamaremos desviación estándar. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué tanto se desvían los puntos de la línea central que es el promedio? Entonces, en esa instancia, nuestro promedio, aparte de ser la sumatoria dividida en las cantidades, nos va a determinar la rentabilidad. Y la desviación, que serán todos esos puntitos que se alejan o se centran alrededor de esa línea recta dentro de la gráfica, nos va a determinar el riesgo. Entonces, estadísticamente hablando, estaríamos hablando cuantitativamente simplemente las cifras de promedio y de desviación estándar. Pero al hablarlo de una forma financiera y con un análisis, estaremos hablando de la rentabilidad y el riesgo, ¿listo? Obviamente no les voy a hablar acá de la parte matemática, como que para hallar la ecuación de desviación estándar, primero tengo que hallar la varianza y luego sí podría hallar la desviación estándar, porque pues netamente lo estamos haciendo con Excel y él me lo está calculando. Entonces no vamos a entrar en eso. Aparte, en el video de las gráficas, pues también se habla un poquito sobre el promedio y la desviación estándar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para desarrollar nuestro proyecto? Lo que vimos en clase pasada sobre los secretos del portafolio. Ustedes tienen unas opciones, independiente de que su signo sea, su último dígito sea par o impar, tienen un abanico de opciones para elegir sus empresas. Las sugerencias generales que aprendieron en la actividad del corte pasado. No es solamente llegar y mirar la empresa por el nombre, sino también mirar otra serie de circunstancias alrededor de esa empresa. Cuando ustedes descargan los históricos y pueden hacer este gráfico de estadística descriptiva, por ejemplo, el rango les va a determinar cuál es el precio mínimo al que ha estado esa acción y cuál es el precio máximo al que ha podido llegar. La gráfica les va a poder determinar la rentabilidad y el riesgo. Nosotros no vamos a hacer un análisis de portafolio muy avanzado, según Markowitz, porque tendríamos que empezar a mirar riesgo beta y otra serie de características que por tiempo no vamos a alcanzar. Entonces, solamente vamos a hacer un análisis muy básico, identificación de estadística descriptiva, identificación de medidas de variabilidad, promedio de desviación estándar, análisis de gráficas y demás.
Entonces, no nos vamos a centrar por ahora, en estos momentos mucho en hacer análisis a los índices de cada bolsa de valores, porque eso nos serviría para llevar a cabo un tipo de análisis un poco más profundo de portafolio de Markowitz, pero no alcanzamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de crear nuestro portafolio? Lo que ya habíamos aprendido, mirar el sector de las empresas, debemos crear un portafolio que sea bastante variable, que tenga diferentes opciones, que no todas se centren en un solo sector, que me genere algunas rentabilidades altas, otras no. Ahí es donde miraremos el riesgo y la dispersión y la pendiente de la gráfica, porque también la pendiente nos sirve para crear un portafolio diversificado. Si siempre vamos a llevar acciones o empresas que tengan pendientes positivas, puede ser que en el momento en el que la economía fluctúe, pues todas se me vayan a pique. Entonces también es necesario tener un análisis de la pendiente, de la dispersión que tengan el gráfico respecto a la línea recta, del sector, de qué tanto queremos ganar o qué tanto queremos perder, del tipo de inversionista que somos, si somos inversionistas conservadores o somos inversionistas arriesgados. Tenemos que mirar los rendimientos, el tipo de país donde está instaurada esa empresa. ¿Por qué? Porque miramos que habían unos riesgos inmersos que dan las calificadoras de riesgo, como la Standard & Poor's o Moody's, pero también veíamos que a la par de esos riesgos que analizan la parte financiera, la parte de la composición organizacional de las empresas, hay unos riesgos inherentes que son los riesgos de ambiente, donde está el país donde se desarrolla esa empresa, las políticas que tiene ese país, y todo ese tipo de cosas también nos hace pensar. ¿Por qué? Porque si estamos invirtiendo en acciones, estaremos hablando de inversiones a largo plazo. Entonces tenemos que mirar la rentabilidad, la volatilidad, la desviación, el promedio, todos ese tipo de aspectos, la diversificación que queremos ver en el portafolio, todo eso tenemos que mirar para poder escoger y seleccionar a las empresas y obviamente poder argumentar por qué se seleccionaron esas empresas. ¿Listo? Por último, vamos a ver como una especie de revisión de las finanzas corporativas. ¿Por qué? Porque estas empresas que están transando en estas bolsas, pues obviamente hablábamos de que son solamente sociedades anónimas y que para entrar a ser parte de una bolsa de valores se tiene que cumplir una cantidad de requisitos. Pero también hay unos principios que yo debo revisar al momento de hacer mi inversión. Entonces hay unos principios de inversión, para esas empresas hay unos principios de financiación y hay unos principios de dividendos. Principios de inversión en el momento en el que monto la empresa o en el que quiero ampliar la empresa. Principios de financiación, la estructura más adecuada para poder apalancar el capital de trabajo de la empresa. Y los principios de dividendos, obviamente, el objetivo de toda empresa es maxificar el valor de los accionistas. Entonces, debe haber unos principios donde se logre la óptima creación de dividendos para los participantes de la empresa, para los accionistas. ¿Listo? Cada uno de estos principios se subdivide igualmente en otros. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de inversión, estamos entonces hablando de lo que es, de que los activos generen esa rentabilidad superior a la mínima esperada por los accionistas. Cuando eso hablamos de la TIO, y no podemos confundir la TIO con la TIR porque son dos indicadores de rentabilidad bastante diferentes. Entonces, la TIO, pues es la tasa interna de oportunidad, o también la llaman a veces como tasa mínima de descuento, creo. Entonces, es lo mínimo que el inversor está dispuesto a ganar para invertir en el proyecto. Siempre lo hemos visto. Si una cuenta de ahorros me genera me genera una mayor rentabilidad y está más seguro el dinero, pues lo voy a dejar allá.
pero la opción de invertir en este tipo de acciones es que me van a generar una rentabilidad más alta, pero obviamente con un riesgo más elevado. Entonces, el principal característica o el principio de inversión es que ese tío o esa tasa que como inversionista estoy dispuesto a ganar, pues sea lo mínimo de aceptación para el accionista. También que la tasa de rentabilidad del proyecto refleje el riesgo de la inversión, que no solamente me quede que esa tasa me cubra netamente el riesgo, sino que me lo cubra y además me dé una compensación, porque yo voy a querer como inversionista obtener un mayor beneficio si obtengo un mayor riesgo, no solamente que me cubra a ras la inversión, sino que me dé por lo general más porque me estoy arriesgando más. Digamos que en ese concepto eh, podemos analizar de que si esa tasa interna de oportunidad es, es inferior a la rentabilidad de la inversión, pues estoy en ese momento creando un valor adicional sobre la inversión que estoy haciendo. Entonces, la rentabilidad mínima que le debo exigir para tomar una decisión de no invertir en otra cosa diferente a esas acciones o a ese proyecto en el cual estoy invirtiendo. Entonces, cuando hablamos de principios de inversión, estaríamos hablando de eso. Listo. Y ya. Respecto a los principios de financiación, pues ya vemos que cuando invertimos en acciones y en este tipo de empresas tenemos que pensar en proyectos a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? De que si, por ejemplo, banalmente, si vamos a invertir en Ecopetrol en estos momentos, pues obviamente la empresa en 5 meses no va a generar rentabilidad porque su, su ejercicio o su rentabilidad depende del precio del petróleo y de los pozos de petróleo que ella pueda encontrar. ¿Eso qué quiere decir? Que si no encuentra más pozos de petróleo y solamente se va a centrar en la producción neta que tiene, pues no va a haber un porcentaje de crecimiento. Entonces, en esa instancia siempre vamos a pensar en este tipo de acciones como operaciones a largo plazo. Vamos a invertir en acciones de Ecopetrol esperando que en 5 o 6 años la empresa ya haya encontrado pozos, obtenido permisos y los esté usufructuando para optimizar los recursos de la empresa y generar rentabilidad. Entonces, eh, cuando hablamos de principios de financiación, estaríamos hablando de, por ejemplo, cuando la empresa debe endeudarse con los bancos o emitir bonos o emitir acciones. A eso nos hacemos referencia cuando hablamos del tipo de deuda adecuada para la empresa y la combinación entre deuda y patrimonio para financiar operaciones. Que, volviendo al caso de Ecopetrol, ¿sería más eficiente conseguir dinero en los bancos o emitir las acciones? Entonces, en esa estructura, si somos parte de la empresa, uno de los principios del área financiera es encontrar el mecanismo en el cual las deudas, bien sean a corto o largo plazo, sean más rentables para la empresa. Bien sea que se adecue a una deuda de ampliación de patrimonio o a una financiación bancaria de la operación. Si ya hablamos de la combinación adecuada de endeudamiento, pues obviamente podemos analizar que si hacemos unos costos directos o indirectos de financiar un proyecto de inversión, bien sea con un banco o ampliando el capital, pues obviamente ese equipo financiero debe centrarse en que cada una de estas opciones pues generará unos costos diferentes, pero su objetivo será encontrar, obviamente, la combinación adecuada que genere rentabilidad para la empresa, más no pérdidas o desgastes innecesarios. Y por último, en el principio de la financiación, pues obviamente el tipo de deuda adecuada que coincida con la evolución de los activos. Entonces, por ejemplo, en este caso hablaríamos, no sé, digamos de la nómina. Entonces,
digamos que pagar la nómina con una deuda a largo plazo o financiar un proyecto de crecimiento con una deuda a corto plazo. Entonces, digamos que cada uno de los dos puede tener resultados catastróficos si no se llegan a manejar de manera adecuada. ¿Qué objeto podría tener o beneficio pagar una nómina, que es un capital de trabajo, con una deuda a largo plazo? ¿O qué objeto podría tener crear un proyecto en el cual sabemos que los impactos o la retribución se creará a largo plazo y lo vamos a financiar a corto plazo? ¿Qué objeto tiene desgastar la fluidez de caja de la empresa en ese sentido? Entonces, digamos que el principio de financiación es centrar en mirar desde el punto de vista financiero cuál es la mejor opción para poder apalancar la empresa y generar siempre rendimiento a los accionistas y no pérdidas como se pueden evidenciar. Por último, tenemos el principio de los dividendos. Entonces, si no puede encontrarse inversiones que tengan la rentabilidad mínima aceptada por la empresa, es mejor devolver el dinero a los inversionistas, que es lo que hablábamos hace un momento con respecto a la tasa interna de oportunidad. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de los proyectos encontrados, digamos que el invertir en ese tipo de proyectos, pues en vez de crear valor, lo que hace es destruir el valor. Entonces, si no podemos crear valor, mejor paguemos dividendos, si no se puede crear una mejor opción de rentabilidad para los inversionistas. Lo segundo sería que la cantidad de dinero a devolver a los accionistas depende de las actuales y futuras posibilidades de inversión. Todos, bueno, reconocemos que cuando invertimos en acciones, pues estamos sujetos a lo que diga la Junta. Si la Junta dice que obtuvimos rentabilidades este año, pero que no las vamos a, a dar a los accionistas en dividendos, sino que las vamos a reinvertir en la empresa y el otro año si damos dividendos, porque resulta que el repartir los dividendos en estos momentos nos dejaría un flujo de caja un poco más débil y tendríamos que ir a recurrir a un banco y en eso tendríamos que utilizar y pagar gastos financieros. En cambio, si no reportamos los dividendos este año, los reinvertimos en la empresa, podemos tener una inversión a largo plazo en la cual los accionistas en 2 o 3 años podrán repercutir o beneficiarse de la productividad de inversiones que se hizo en ese entonces. Entonces, el principio de los dividendos es simplemente analizar si es viable o no es viable para la empresa entregar dividendos a ese periodo. Si es viable o no es viable para la empresa invertir esos dividendos para lograr una rentabilidad para los accionistas a largo plazo. Entonces, no siempre, pues obviamente desde el punto de vista del accionista, pues sería un poco traumático no recibir sus dividendos, pero si nos paramos desde el punto de vista del área financiera de una empresa que transa en bolsa, pues tenemos que pensar con cabeza fría y tenemos que pensar en una estructura de finanzas de largo plazo y de flujos de caja. Entonces, estos aspectos, tanto de principios de inversión como financiación y dividendos, son los que ustedes también deben revisar en el momento en el que vayan a seleccionar las empresas. ¿Qué inversiones está haciendo esa empresa a largo plazo? ¿De dónde está sacando la empresa el dinero para financiar esos proyectos? ¿Cada cuánto está teniendo dividendos la empresa y qué tipo de dividendos está teniendo la empresa? Si son representativos esos dividendos respecto al sector. Porque, ¿qué pasa? Resulta que si me pueden dar dividendos, me están dando dividendos de 10 pesos por acción, pero resulta que el sector está tan fluyente que hay otras empresas que dan 30 pesos por acción. Entonces también tengo que mirar el entorno en el que se está moviendo la empresa. Hola Alex, hola Ana, hola Sandra. ¿Listo? En esa instancia
Ah, qué pena, Luz Dari. Como tenía compartida la pantalla, no veía lo que estaban escribiendo. En esa instancia les tengo una observación que me escribió un estudiante. Resulta que él ya está descargando los históricos del Colcap y el Colcap solamente me deja 6 meses. Entonces yo asumí mayo, junio, julio, agosto, octubre. Se me olvidó que llegamos a mitad de noviembre. Entonces, a partir del 3 de mayo no se los va a dejar descargar. Deben descargarlos a partir del 20 de mayo. En el momento en el que arranque la primera compra, ahí arrancan su descarga de históricos de la Bolsa de Valores de Colombia. Luz Dari me preguntaba que no había parcial. No, no es un parcial. Lo que les dije al principio, la actividad del parcial es el video que van a hacer, que lo que también la observación que les hice, pues como no hay un cuestionario o no hay unos ejercicios como tal, pues no aplicaría supletorio a menos que decidan pagar supletorio porque no alcanzaron a entregar la actividad a tiempo el sábado. Entonces, pues pagarían supletorio el lunes para poder abrir la plataforma y que permitan entregar la actividad el mismo lunes, porque como estamos en cierre, resulta que a nosotros se nos cierra prácticamente el sistema el 3. Entonces no hay mucho tiempo para, para periodos de gracias, supletorios, trabajos de más o cualquier actividad adicional. Porque prácticamente entre el 3 y el 4 tenemos que estar subiendo notas para finalizar el año 2017 y el semestre 2017-2. Entonces, por favor, recuerden, aunque les voy a mandar un tablón, que para el caso de los históricos de la Bolsa de Valores de Colombia, vamos a empezar a partir del 20 de mayo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando quieran hablar, solamente activan el Profesora, ¿me escucha bien? micrófono. Aló. Profesora, ¿me escucha? Alexander. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Compañeros, ¿cómo están? Yo le quería preguntar una cosa respecto a las tendencias que debemos sacar de las empresas que escogimos del Dow Jones y del Nasdaq. Pide las tendencias anualizadas. Yo las estoy haciendo anualizadas. Porque ¿No tienen preguntas? Aló, ¿me escucha, profesora? Profesora, ¿me está escuchando? ¿Me están escuchando bien? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Cuál trabajo? Ah, el de Excel. Profesora, ¿me escucha? Aló, aló. Ya te miramos. Alexander, Nos vemos por el domingo 26. Aló, profesora, ¿me está escuchando? Aló, profesora. Profesora, ¿me Sandra. escucha? Profesora, ¿me escucha? profesora, buenas noches. Sandra, ¿tienes micrófono? Sí, señora, lo tengo activo, pero no sé, yo escucho a Alexander, pero no entiendo cómo, por qué no lo escucha usted, profesora. Alexander, ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho.
No, no te escucho. Pero nosotros sí nos escuchamos. De pronto es que hay algo que no está activado en su sesión, porque nosotros sí escuchamos, por ejemplo, estoy escuchando a Alexander. No, no escucho a nadie. Aló, ¿Seré yo? profesora. Profesora, ¿me está escuchando? Ay, chicos, soy yo la del problema. Imagínense que acá... Ay, no sé cómo se maneja esto. Ay, Dios mío. Pero ustedes a mí sí me están escuchando. ¿Sí me escucharon toda la hora? Sí, señora. Ah, ok. Porque es que sí soy yo la que no tiene. No sé por dónde está saliendo el audio. Aló, aló, ¿me escucha? Sí, yo sí te escucho. No, chicos, les tocó, qué pena con ustedes, les tocó escribirme y yo les respondo. Aló, profe. No, pero yo no los escucho a ustedes, soy yo aquí. Soy yo la del problema, pero me queda complicado. Buenas, buenas noches. ¿Cómo está? ¿La ventana típico vecina? ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? Sí, debes, espérame 10 minuticos, yo trato de solucionar el problema del audio y ya regreso. Háblame. ¿Sí, me estás escuchando? Alexander, yo te escucho, es que la profesora es la que no nos escucha. Bueno, es que yo me conecté tarde porque tenía un pequeño problema de tiempo, pero es que yo le quiero preguntar a la profesora respecto a las tendencias, a los paros de tendencia Hola Alex, yo también lo escucho. de las acciones que cotizan en Nasdaq y en Dow Jones, y ella es una línea de tiempo demasiado larga. Entonces yo lo que hice fue extraer del campo de fecha el año. Y yo hice mis gráficas anualizadas. Ahorita le voy a decir a la profesora que si me permite, me dé la posibilidad de compartir la pantalla para que vayamos viendo y así nos vamos guiando mucho mejor. Sí, porque es que si ella no nos da ejemplos, pues la verdad es que es muy difícil, es que está complicado, el tema es bastante largo y es difícil, o sea, es complicado. No, miren, el trabajo no está tan, el trabajo de Excel no está tan largo ni tan complicado. Lo que sí tengo una duda es respecto a las tendencias de Nasdaq. Yo ya hice todo el portafolio de Colcap, ya hice las cuadros de tendencia, ya hice las inversiones y lo internacional también ya lo tengo listo, pero es que tengo dudas sobre si se deben hacer anualizadas o mes a mes. No se puede decir si Solo nos pide 6 meses. pero de 6 meses, pero para las es acciones de locales. Las acciones, para el cálculo de las acciones de internacionales, pide un horizonte de tiempo, una línea de tiempo de 10 años, que son a largo plazo.
Sí. Entonces yo bajé los 10 años de mis 4 empresas e hice mis gráficas, pero las gráficas no las hice a diario o diarias ni mensuales, sino No, las hice anual. analizar. Me tocó pegarme una corrida en el volé en ese carro para llegar a casa. Estamos Muchachos, y la profesora está diciendo que no hay parcial final, sino que Es un hay que hacer un video. Es un video. Gracias. ¿Cómo les fue en el anterior? A mí me fue bien, Uno para hacer gracias un a video Dios se me fue. demora. No, pues Sí. es hacer un video, pues yo no sé, se me ocurre hacer un video como lo hice en PowerPoint con Camtasia, que uno va haciendo la presentación y uno va hablando y pues uno sale en el video, porque ¿cómo más? ¿Y qué toca hacer de ese video? ¿Qué es lo que No, tiene de ella video? no dijo que toca hacer del video, lo único que dijo es que es un video y que por lo tanto no tiene supletorio. ¿Cómo te fue a ti, Luz, en el video? Bien, gracias a Dios. Ah, Sí, bueno. yo sé. ¿Vieron mi inglés tan fluido? Sí, así estaba el mío, Ay, pero no, con esta Pero pata todos no. estamos Pero igual. gracias ¿no? a Dios en esas dos actividades me fue muy bien porque Sí, los dos parciales me me fue ha ido re mal. No fue bien. Nos salvamos, sí, las actividades también me fue bien. 4, 7 y 4, 8. Bueno, me saqué 5 y 4, 7 porque en los dos parciales me saqué 2. Uy. Esperemos a ver si le podemos preguntar a la profesora esto, ¿no? Nos toca arreglarlo. Sí, esperemos a ver qué dice la profesora. Listo, ya me arreglaron, ya volví, ya. Bueno, Bueno, Alex, Ana, Luz y Sandra. Entonces, la pregunta de Luz Dari dice que si la podemos dejar para el lunes. Listo, no hay problema, la dejamos para el lunes 27 de noviembre. profesora, ¿ahora se me escucha? Sí, señor. Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Mire, profesora, yo tengo una duda. Yo ya hice el ejercicio de las acciones de PALCAP, ya hice las gráficas de tendencia, bueno, ya tengo esa primera parte y tengo muy avanzada la segunda parte de lo de Dow Jones y Nasdaq. Pero me surge ahí una duda y es que la línea de tiempo para las acciones internacionales es a 10 años. Y al hacer la gráfica de tendencia, pues yo decidí extraer del campo de fecha, extraí el año. Y las estoy haciendo anualizadas. O sea, Sí, espérate, ya me acordé de esa observación. Resulta que si es una, espérense, les voy a colocar acá como un tablero. Porque yo le quería proponer, si usted me permite. Espérate un momentito, espérate. Dame 5, ya. Listo, entonces les voy a poner acá para todos. Primera observación. Para descargar los históricos de la Bolsa de Valores de Colombia, la fecha inicial es a partir 17 del 20 de mayo. ¿Listo? La vamos a cambiar. Sí, 20 de mayo. Porque 20 de mayo para no tener problemas. sí, porque la fecha que habías propuesto en la actividad era un día festivo, un domingo, un sábado, creo. Segundo, la entrega del archivo en Excel es para el lunes 27 de noviembre a las 23:55. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. La otra es la observación que tú me estás haciendo que se me olvidó hacerla. Para hacer los gráficos deben tener los puntos ¿cómo le diríamos a eso? ¿Los puntos de gráfica? Sí, el horizonte en el eje X, yo los calculé por año, o sea, del 2007 al 2017.
Alexandre, ¿cuál es el objetivo de esto? El principal objetivo es que ustedes aprendan a hacer tablas dinámicas con manejos de datos extensos. Perfecto, no hay problema. O sea, el objetivo sí es ese porque muchos estudiantes en su labor diaria no manejan muy bien Excel, entonces el principal objetivo es que manejemos el Excel, porque pues es necesario para los contadores. Entonces, cuando yo les hablo de que me descarguen la cantidad de datos posibles, es para que tenga como un objetivo más centrado a hacer la tabla dinámica. Sin embargo, cuando vamos a hacer los gráficos, imagínate que si tenemos, vamos a tener acá 10 años por 12 meses, serían casi 120 puntos. Serían 1800 días, lo que tendremos que tener en cuenta. Exacto, si haces la gráfica por días, esa gráfica no la entiende nadie. Así la pongas muy grande. Eso te mencionas en un video, sí, perfecto. Entonces, por eso el objetivo es que hagamos las gráficas con puntos más pequeños. Para eso se hace la tabla dinámica. Yo las hice a un año, anualizadas. Yo extraje del campo fecha, extraje el año. No. Ojo, porque si tú haces, a ver, no, espera, no te entendí. ¿Tú las estás haciendo por años o tomaste el último año? No, los estoy haciendo por años. Lo que estoy haciendo, lo que hice fue extraer del campo de las fechas, extraje el año y después al hacer la tabla dinámica, pues anidé por año y estoy diciendo que me calcule el promedio de cada año, de la acción de cada año. Así es como tú lo mencionas en el video. Para poder hacer la gráfica. Sí, es que la gráfica, si le pones muchos puntos, no se ve. Y en sí el objetivo de la gráfica es identificar cuál es la pendiente y qué tan dispersos están los puntos de la pendiente. Ok, perfecto. Pues no sé, profesora, si usted me permite, me gustaría mostrarle lo que yo tengo avanzado sobre todo en particular de ese dato. Si me permite compartir la pantalla, me gustaría mostrarle. Para un momentito, ya te doy el permiso que no tiene. Profe, buenas noches. Hola, Ana. Listo, ya, ahora sí lo tienes. ¿Sabes manejar esto? Sí, señora. Listo, ya tienes el permiso para compartir. Profe, tengo una consultica. Señora. Profe, lo que pasa es que yo escogí General Motors de las empresas internacionales. Y esta empresa solo me deja descargar los 5 últimos años. O sea, no me alcanzaría para la primera compra. En General Motors, en internacional. No, pero ¿en qué página la estás descargando? En la de Yahoo Financiera, como usted nos dio las indicaciones, profe. Lo que pasa es que ahí hay otra sugerencia de página para descargar. Aparte de Yahoo Financiero, que ahí les explicaba, en la parte de abajo, que en el caso de que el Yahoo no les funcione. ¿Cómo está? Ya toma. Vamos a ver entonces. Me dices que es General Motors, ¿no? No. Sí, señora, tengo General Motors, pero solo me dice que puedo descargar 5 años, que me paso el límite de tiempo. Los históricos. ¿Está bien? ¿Profesor Dalita? No. Gracias. A mí sí. Vamos a suponer que los vamos a descargar del 11 del 10. Pero no puedo compartir archivos en Excel, profe. Tienes que compartir la pantalla. Sí, pero espera, estoy buscando el archivo. Todos los archivos. Ok, ya parece que se reserva. Compartirado.
¿Quién fue la niña, quién es la niña del General Motor? Profe, Ana. Ana, acabo de descargarlos y me dejó. Ay, profe, me decía que el tiempo límite no permitía. Entonces me tocaría volverlo a descargar, profe. Mira, me dejó desde, ya te digo, me dejó desde el 22 de noviembre del 2010 hasta el 17. Espérate, a ver, intento con el 2005 entonces. No me deja descargar archivos de Excel para compartir, profesora. ¿Quieres compartir la pantalla? ¿O No te dejas el 2005, pero te dejas el 2010. No me deja compartir los archivos de Excel, solo permite JPG y Pero comparte la pantalla. Espérate, ¿cómo comparto? En la parte de arriba donde dice compartir archivos, arriba dice compartir aplicación. Y ahí le dices Compartir la aplicación. ¿Toda la pantalla? sí. Para compartir necesito extensión de esto. No. Ahí te toca descargar una cosa y no te paramos más. Bueno, entonces, para la pregunta de Ana, digamos que en el caso de su empresa, por ejemplo, si no lo puedes descargar a más de 10 años, pues descárgalo del 2010 para acá. Estoy tratando de revisar con la empresa de Ana. Y el 2010 sí me deja. Profe, ya me dejó hasta el 2010. Es que yo lo descargué hace como 5 días y no me había dejado sino desde el 2012, profe. Pero ya lo voy a descargar desde el 2010 entonces, profe. Pues yo lo hice acá y me dejó. Lo voy a descargar desde 17 de noviembre del 2010 a 17 de noviembre del 2017. Sí, igual el objetivo de que descarguemos tanta cantidad de históricos era lo que veníamos diciendo, es más el poder tener como un objetivo de por qué se hacen las tablas dinámicas. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, había un compañero que también me hacía una pregunta sobre... Se me perdió mi... Ay. ¿Cómo podré volver a compartir mi... se me perdió lo que había escrito. Bueno, resulta que tenemos unas fechas de compra, ¿no? Entonces tenemos una fecha, la primera fecha de compra, que sería la compra del 20. Por ejemplo, vamos a decir, la compra del 20 de mayo. Entonces, ustedes se han dado cuenta de que hay uno que dice precio de cierre. Precio de cierre o que diga close. Entonces, si por ejemplo vamos a tener un precio de cierre de precio de compra de 1.78. Y el precio de cierre en la fecha, no sé, qué sé yo, digamos 5 de agosto. Entonces el precio de cierre fue de 1.20. Pues desafortunadamente para ese momento, pues tuvimos una pérdida respecto al valor de compra que habíamos tenido las acciones. Sin embargo, para realizar la segunda
el segundo momento, ¿cuál va a ser mi fecha de compra? Pues el 1.20 que estaba vendiendo acá. ¿Respecto a qué? Al siguiente precio de cierre. Digamos que va a ser de, no sé, el 3 de octubre. Y si el 3 de octubre estaba a 1.85, entonces pues aquí voy a tener una rentabilidad y una valoración respecto al último precio de cierre que habíamos tenido, ¿listo? Porque es que algunos me estaban preguntando que si era con respecto al precio de compra. No, este se me va cambiando a medida que vaya haciendo cada transacción. ¿Listo? ¿Entendido ahí? Listo, entonces siempre vamos a utilizar el anterior cierre para continuar el nuevo momento y sobre eso es que vamos a ir comparando. ¿Entendido? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Dime, Sandra. Profe, es más como sobre lo del parcial. ¿El video va a ser como el que hicimos en inglés? Ah, bueno, el video obviamente no es tan fácil como ese. No, mentiras. El de inglés era más didáctico, más como para que se familiarizaran y porque ustedes lo comprenden de forma escrita, pero no lo practican de forma oral. Entonces, pues es como la forma de cierta manera, de obligarlos a que lo practiquen de forma oral. El video que tenemos o el parcial es la sustentación del portafolio, es justificar y sustentar el trabajo escrito. O sea, tenemos tres fases. La primera es hacer toda la parte técnica, gráficos, históricos, tablas dinámicas y eso. La segunda es hacer de forma escrita la argumentación de todas las cifras, los gráficos, el por qué se eligieron las empresas, por qué fueron esos resultados, las estrategias para contrarrestar esos resultados, como si le estuvieran hablando a un inversionista que les haya dado ese dinero a ustedes para que se lo inviertan. Y pues el video es obviamente más resumido el escrito, porque pues son máximo 8 minuticos. No es que se pongan a recitar el trabajo en Excel, sino que sean más puntuales en el momento de brindarle a un inversionista un análisis, la forma de decir, mire, se tiene para usted este portafolio con estas opciones de empresas, ¿por qué? Porque esta empresa hace esto, esto, esto y lo otro, ta, 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 ta. En este periodo hemos invertido durante tales y tales tiempos tantos millones y los resultados han sido estos, digamos en el periodo 1 no fue rentable esta empresa porque sucedió esto, esto, esto y aquello, sin embargo, el portafolio general de forma en un 100% generó una rentabilidad o una pérdida, es justificarlo, es sustentar todo el proceso que hicieron de investigación. Ok, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ana, Luz, Alex se fue.
Profe, que disculpe a Alex que se le acabó la batería y, Ouch. y no ha llegado a la casa, entonces no tiene cómo conectarse. Listo. Bueno, entonces nos queda claro hasta acá, niñas. Sí, señora, profe. Listo, entonces muchísimas gracias, muchísima suerte con toda la cantidad de actividades que dice que tienen. Y este pues ya es el último corte, es uno de los últimos suspiros, ya están prontos a terminar, mucha suerte y espero que les vaya muy bien en ese final de semestre. Gracias, profe. Gracias, profesora.